Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Antonio Pérez Hernández. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la modalidad semipresencial. Este video tratará de la materia de Estadística Inferencial 2 de la unidad 4, donde estaremos hablando del control estadístico de procesos. Esta materia la imparte el profesor Juan Morales. Damos inicio. Control estadístico de procesos. Los temas que estaremos abordando aquí en esta unidad van a ser las gráficas de control para variación y la media, y las gráficas de control para atributos. Como sabíamos anteriormente, pues las gráficas de control son como las que se muestran aquí en la figura, ¿no? Eh, Son gráficas que ascienden y descienden de acuerdo a los datos que ingresemos en Minitab. Van a tener un límite de control superior y un límite de control inferior. Eh, para entender esto mejor, damos las definiciones. Y dice que los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos, y el otro eje, que generalmente es horizontal, se emplea para la secuencia del tiempo, o sea, lo que es el X y el Y dentro de la gráfica, ¿no? ¿Qué es una gráfica de corridas? Vamos a ver lo que es una gráfica de corridas. Una gráfica de corridas representa los datos del proceso en el tiempo. Dice, se utiliza una gráfica de corridas para buscar la evidencia de variación por causas especiales en su proceso. Un ejemplo de esto, de las gráficas de corridas, sería, por ejemplo, cuando un ingeniero de manufactura quiere evaluar el proceso de producción de un nuevo producto elaborado en plástico. El ingeniero toma 5 muestras del producto cada hora durante 20 horas para probar la resistencia al plástico y genera esta gráfica de corridas. La vemos, ¿no? La gráfica es esta, ¿no? A excepción de una observación, los puntos varían en forma aleatoria alrededor de la línea central mediana. Los valores aproximados de P para los conglomerados, las mezclas, las tendencias y la oscilación son mayores que el nivel de significancia de 0.05. Por consiguiente, no existe ninguna indicación de variación por causas especiales ni de no aleatoriedad. Aquí vemos, ¿no? Hay uno que está muy disperso, un dato, ¿no? Pero como podemos ver, la línea aquí es la media, ¿no? Toda esta línea azul es la media de cada uno de los valores. Dice, los patrones de mezcla. Una mezcla se caracteriza por cruzar frecuentemente la línea central. A menudo, las mezclas indican datos combinados a partir de dos poblaciones o de dos procesos operando a diferentes niveles. Si el valor de P para mezclas es menor que 0.05, usted puede tener mezclas en sus datos. Si el valor de P para mezclas es menor que 0.05, usted puede tener mezclas en sus datos. En esta gráfica, la mezcla puede indicar que los datos se originan en procesos diferentes. Aquí podemos ver, ¿no? En la gráfica. Los patrones de conglomerados pueden indicar la variación por causas especiales, tales como problemas de medición, variabilidad de lote o lote de configuración, o muestreo de un grupo de partes defectuosas. Los conglomerados son grupos de puntos en un área de la gráfica, como por ejemplo, ¿no? Unos que están muy cercas, así como muy continuos, como podemos ver aquí, esta que está redondeada y esta otra, ¿no? Que están pues son muy similares. Si el valor P para los conglomerados es menor que 0.05, usted puede tener conglomerados en sus datos. En este caso, los datos encerrados en el círculo pueden representar conglomerados de datos, como podemos ver, como lo había comentado, ¿no? Los patrones de oscilación. La oscilación ocurre cuando datos fluctúan hacia arriba y hacia abajo, lo que indica que el proceso no es estable. Si el valor P para la oscilación es menor que 0.05, usted puede tener oscilación en sus datos. En este caso, los datos encerrados en el círculo parecen variar hacia arriba y hacia abajo con frecuencia. Como podemos ver, ¿no? Uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba y uno abajo. Eso es lo que es un patrón de oscilación. Los patrones de tendencias. Una tendencia es un cambio gradual sostenido en los datos, bien sea hacia arriba o hacia abajo. Una tendencia puede advertir que un proceso está fuera de control
o probablemente esté por salirse de control y que pueda deberse a factores tales como las herramientas desgastadas, una máquina que no mantenga los valores de configuración o periodos de rotación de los operadores. Si el valor P para las tendencias es menor que 0.05, usted puede tener una tendencia en sus datos. En este caso, la tendencia hacia arriba se encuentra encerrada en un círculo, lo que hace claramente visible. Como podemos ver, va hacia arriba la tendencia. Aquí empieza a subir, baja poquito, pero luego sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Eso es lo que son los patrones de tendencia. Continuamos con las definiciones. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria debe ser al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como la maquinaria defectuosa, empleados y capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso como la media o la variación consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo. Incluye una línea central, así como el límite de control inferior y límite de control superior, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Que va a contar con un límite de control superior y uno inferior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, pues son varios puntos, ¿no? Uno aquí es que hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Otro podría ser que hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, que existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. El otro punto sería la regla de la racha del 8. Existen 8 puntos. Esta se da cuando existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.05 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Otro punto sería que existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Cuando hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. Cuando 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 divisiones estándar de la línea central. Cuando 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Y para ver esto que acabamos de ver, vamos a realizar un ejercicio. Este ejercicio tiene varios puntos. El punto 1 y 2 se va a hacer con este, y este punto 1 se va a hacer con este otro conjunto de datos, ¿no? Entonces nos comenta aquí que una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Vamos a elaborar la gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico, la gráfica de la media y el rango o XR, y determinar si está bajo control estadístico. Pues vamos a realizar esta primero para ver cómo hacerla. La vamos a realizar aquí en Minitab. Abrimos los datos. Primero vamos a hacer la gráfica de rachas. Aquí tenemos ya todos los datos, del día 1 hasta el día 30. No se pone 31 porque pues no todos los meses traen 31, entonces
un estándar así como de un mes es 30 días, ¿no? Entonces tenemos muestra 1, 2, 3, 4, 5 y luego se vuelve muestra 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí está las onzas con las que se llenaron cada una de las latas y vamos a iniciar. Nos vamos a ir a estadísticas, a herramientas de calidad, gráfica de corridas. Aquí donde dice columna individual vamos a seleccionar onzas y en el tamaño de subgrupo le vamos a poner 5 porque son 5 muestras, ¿no? Entonces le damos a aceptar y aquí nos da nuestra gráfica de corrida de onzas donde podemos ver el conjunto de los 30 días, del 1 hasta el 30, los datos que se fueron llenando, ¿no? Aquí podemos ver que el número de corridas de la mediana es 23, el número de corridas esperadas es 16, la corrida más larga de las medianas es de 3, el valor aproximado para crear conglomerado es de 0.995, el valor P aproximado de mezclas es de 0.05. Entonces aquí podemos ver, vamos a hacer una por los 150 datos. Entonces vamos a presionar control E y los últimos datos que ingresamos al Minitab nos van a salir. Entonces aquí seleccionamos 1 para que nos dé las 150 y como podemos ver aquí nos dio la gráfica de corridas de 150 datos. Si se fijan es muy similar el valor P aproximado de 0.051 y 0.05. Es 005, perdón. Es muy similar porque son los mismos datos, ¿no? Nada más que aquí es por día y aquí es por las 5 muestras, ¿no? Entonces vemos que ninguno está fuera de rango. Bueno, no tiene rangos esta gráfica. No tiene límites, perdón. No tiene límite superior ni inferior. Pero podemos ver que no hay ningún punto rojo, ¿no? ¿Verdad? Entonces así vemos el punto número 1, donde podemos determinar que la gráfica sí está bajo control estadístico. Vamos a la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Con los mismos datos, nos bajamos esto, nos vamos a ir aquí a estadísticas, a gráficas de control, gráficos de variables para subgrupos y nos vamos a ir a la X barra R, que es la de la media y el rango, ¿no? Entonces, todas las opciones para una gráfica están en una columna. Nos vamos a ir a onzas, subgrupos, vamos a seleccionar 5, opciones de la barra XR, nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar todas para que nos dé una prueba de cada una, ¿no? Vamos a aceptar y aquí nos dio, ¿no? La gráfica R de onzas. Aquí sí nos está dando, esta gráfica de arriba es la de la media y esta gráfica de abajo es del rango. Aquí sí nos muestra el límite superior y el límite inferior en las dos gráficas. Como podemos ver, ninguna de las gráficas se sale de control porque pues todas están dentro de los límites, ¿no? Aquí podemos ver que la media son 11.89 del llenado de las onzas y acá podemos ver que el rango es de 0.06. Para que nos dé un resumen más a detalle, podemos irnos a asistente, a gráficas de control. Aquí podemos seleccionar gráfica X barra R, que es la de la media y el rango, la columna de datos, onzas, tamaño de los subgrupos, 5, y acá cómo se determinarán los límites de control y la línea central. Vamos a estimar a partir de los datos, porque ya tenemos los datos ingresados en Minitab. Si utilizáramos aquí donde dice utilizar valores conocidos, bueno, ya está, y aquí ya ingresamos nosotros los valores que tengamos, ¿no? Dependiendo del ejercicio. Como aquí ya tenemos los datos ingresados en Minitab, le damos en aceptar y aquí nos da, ¿no? Nos dan todas este resumen, ¿no? Aquí podemos ver que dice que
aquí es donde nos dice, ¿no? Si la media del proceso es estable. Sí es estable, porque ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica. Como podemos ver, ninguno se sale. Entonces por eso es estable. En el caso de que algún subgrupo esté fuera de control, o sea que se salga de los rangos, hay que investigar por qué. Por qué es que está saliéndose. Entonces ahí ya es, ahí ya se le deja al ingeniero esa tarea, ¿no? De que investigue el por qué, algo que esté pasando. Acá podemos ver esta tarjeta de informe. Nos dice que el estado pues, de la estabilidad pues, está bien, ¿no? La media y la variación del proceso son estables. La cantidad de datos, dice usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. Los datos correlacionados, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas. Dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica barra prueba de correlación, no es necesaria. Pues aquí nos dice, ¿no?, que sí pasó. En pocas palabras, nos dice que el proceso es estable. Que la variación, ¿no? Entonces, esta es otra gráfica donde podemos ver, ¿no?, tendencia, cíclico, cambios rápidos. Entonces, pues es prácticamente la misma gráfica de la otra, ¿no? La media y el rango. Continuamos con... Ya, entonces aquí ya tenemos que está bajo control estadístico el llenado de las onzas, y el otro punto nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar un muestreo a 10 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica de la media y la desviación estándar con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico, la gráfica XS. Entonces vamos a abrirla, ¿no? Bueno, entonces abrimos los datos. Aquí tenemos ya los datos, ¿no? Ahora, en vez de tener 5 muestras, ahora tenemos 10 muestras por cada día. Es la diferencia, ¿no?, de los datos. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, a gráficas de control, y ahora gráficas de variables por subgrupos. Ahora vamos a seleccionar la que es XS, ¿no?, que es la media y la desviación estándar, la variación, pues. Entonces seleccionamos onzas. Ahora aquí en tamaño de los subgrupos vamos a ingresar 10. Y en opciones de XS nos vamos a ir a pruebas y seleccionamos todas las pruebas, ¿no? Vamos a ver qué resultado nos arroja. Vamos en aceptar. Y ahora fíjense, aquí ahora sí ya nos arrojó la gráfica con el límite de control superior, límite de control inferior de la media, donde podemos ver que un punto sí se salió de los límites, ¿no? Entonces aquí vamos a determinar que el control, que la prueba falló. Entonces no es estable, no es, ¿cómo podemos decir? No está bajo control estadístico, debido al resultado que nos arrojó aquí. Para ver un resumen más a detalle, nos vamos a ir al asistente, gráficas de control. Ahora vamos a seleccionar la gráfica XS. En la columna de datos vamos a onzas, subgrupos, vamos a ponerle 10. Aquí, como había mencionado, pues estimar a partir de los datos, porque ya tenemos los datos ingresados. Entonces, pues vamos a estimar a partir de los datos, ¿no? Aquí Minitab ya nos dio un signo de precaución, donde nos está diciendo, donde nos está advirtiendo que pues uno de los subgrupos está fuera de control. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió, y aquí efectivamente nos dice, ¿no? Dice, aquí podemos ver, debido a este dato que está aquí, que se sale fuera de control,
podemos concluir que la media del proceso puede ser no estable o que no es estable. Digo que su grupo está fuera de control. Entonces, el proceso puede ser estable, pero pues no completamente estable debido a este punto. Tenemos un 3.3% de que no es estable. Entonces, nos estamos acercando al rango de donde podemos ya concluir que no es estable debido a este punto que se salió de rango, ¿no? Aquí pues es la gráfica que podemos, y acá en el resumen pues sí nos está diciendo, ¿no? La variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica, sin embargo la media del proceso pudiera ser no estable, porque un subgrupo tiene el 3.3% que está fuera de control en la gráfica X barra. Hay la posibilidad de que se vea el 0.07% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. ¿Qué debemos hacer aquí? Pues investigar el subgrupo fuera de control y si este tiene una causa especial. Si puede haber diferentes causas, ¿no? En este caso era llenado de latas, ¿no? De refresco, creo. Entonces pudo haber pasado algo, alguna equivocación, alguien que se haya equivocado, porque nomás es un solo dato y no es constante. Entonces por eso nos da aquí el signo de precaución, donde le está indicando al ingeniero o al encargado de ahí del departamento ese de producción, o donde se está haciendo el llenado de, de los refrescos, que tome cartas en el asunto, que verifique qué es lo que está pasando. Entonces vamos a continuar. Acá es otro ejemplo. Este va a ser otro ejercicio donde nos indica que una empresa que envasa atún, ahora va a ser atún y no refrescos, en latas de 140 gramos, está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de que los atunes están incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio de proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Dice, elabora las siguientes gráficas. La 1, gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico con estos datos. Y la 2, gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico con estos mismos datos. Entonces vamos a realizarla. Vamos a abrir. Aquí tenemos los datos. Efectivamente tenemos los datos ya ingresados, donde la muestra pues es de 8 cada día. Y el peso del atún. Nos vamos a ir a estadísticas, a herramientas de calidad, gráfica de corridas, columna, el peso del atún, tamaño de su grupo pues es 8. Le damos en aceptar y aquí podemos ver, ¿no? Vamos a darle control E para ver todas las 240 datos que ingresamos, ¿no? Y aquí podemos ver que en la gráfica de corridas el número de corridas de la mediana es de 14, el número de corridas esperadas es de 16, la corrida más larga de la mediana es 5, el valor P aproximado para crear conglomerados es de 0.229 y el valor P aproximado para las mezclas es de 0.771. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 18, podemos ver, y el número de corridas esperadas es de 19.7. El valor P aproximado para las tendencias es de 0.228 y el valor P aproximado para la oscilación es de 0.772. Acá podemos ver ya, pero pues como son 240 datos, pues ya se ve muy amontonado, ¿no? Todo. Aunque si seleccionamos cada punto nos da el valor. Aquí podemos ver la observación 14, 13, 17 y así sucesivamente hasta la 240. Entonces vamos a realizar la gráfica XR, perdón, la de rango. Vamos al peso del atún, 8, datos, las pruebas, vamos a seleccionar acá.
Le damos en aceptar y podemos ver que sí, todo está dentro de rango, ¿no? Todo está dentro de los límites de control, la media y el rango. Por lo tanto, si nos vamos a las gráficas de control, al asistente nos va a dar o nos va a decir, vamos a poder concluir de una forma más acertada que la media del proceso es estable, que está bajo control estadístico, ¿no? Este proceso. Y efectivamente aquí no lo da. Aquí nos dice, ¿no? El estado, la estabilidad, la cantidad de datos y los datos correlacionados. Pues nos da la palomita de que sí pasaron, ¿no? Entonces, en el ejercicio podemos concluir que la gráfica de rachas y la gráfica XR están bajo control. Ahora vamos a continuar con el 3, donde dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Vamos a elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Entonces iniciamos, ¿no? Vamos a ver. Tenemos ya los datos previamente llenados. Y efectivamente, cada día se tomaron 15 muestras. Entonces vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, agregar por subgrupo y nos vamos a la XS. Peso del atún, subgrupos son 15. En opciones de barra seleccionamos todos los puntos, ¿no? Todas las pruebas estas. Le damos en aceptar y podemos ver que uno se salió del límite de control superior. Entonces lo más probable es que no esté bajo control debido a este punto, ¿no? Hay allí un error dentro de la producción de esta. Entonces vamos a irnos al asistente para que nos diga exactamente dónde está el error. En el asistente pues el resumen es más a detalle y podemos ver aquí que Minitab ya nos está diciendo, ¿no? Ya nos está marcando el warning de que ya se determinó que un subgrupo está fuera de control, ¿no? Entonces vamos a dar en aceptar y efectivamente pues aquí nos dice que la media no está es estable, la media está bajo control la media, pero la desviación estándar no. Entonces hay que investigar aquí por qué este subgrupo está saliéndose del límite de control. Entonces pues aquí en la tarjeta del informe nos podemos ver que la media del proceso y la variación pudieran ser no estables. Aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica X, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S. Entonces esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica X, con lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un 3.3% del subgrupo está fuera de control de la gráfica S. Hay probabilidad de que vea que el 0.3% de los subgrupos fuera de control incluso cuando el proceso sea estable. Se deberá investigar el subgrupo fuera de control y si tiene una causa especial, omitir en los cálculos. Entonces puede haber una causa especial, ¿no? Algún error ahí del personal de producción. No siempre es que no esté estable, ¿no? Pero aquí ya le está diciendo o le está marcando al ingeniero o al encargado de esa área o al encargado de este informe de este control estadístico que hay que revisarlo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, como conclusión de este ejercicio, pues la gráfica de rachas y la gráfica de XR están bajo control estadístico y la gráfica de XS hay que verificar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque esta tiene tendencia a no estar bajo control. Entonces,
continuamos con el siguiente tema, que es la gráfica de control para atributos. En la definición podemos ver que la gráfica de control P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Los criterios para determinar si no es estadísticamente estable es cuando hay un patrón, una tendencia, un ciclo evidentemente no es aleatorio. Cuando hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior o inferior. ¿Qué significa esto? Pues el punto, ¿no? Fuera de los límites de control superior, ¿no? Los puntos rojos que estuvimos viendo, ¿no? En la gráfica. Cuando la regla de la racha de 8 existe, ¿no? Que es cuando los 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central, en un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad del 0.05% de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Cuando existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes, cuando hay 14 puntos consecutivos alternantes hacia arriba y hacia abajo, cuando son hacia arriba y hacia abajo, que incremento, decremento, incremento, decremento, ahí así sucesivamente, ¿no? Cuando dos de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándares de la línea central. Cuando 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en la desviación estándar lineal. Estos criterios para determinar cuando no es estadísticamente estable son muy similares a los del otro ejercicio, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, vamos a ver uno de los ejercicios de este tema. Nos dice que Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos que cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a realizarlo. Bueno, entonces ya tenemos aquí los datos. Existen varias formas de sacar una gráfica P, ya sea mediante el asistente o ingresándolo directamente aquí a las gráficas de control, ¿no? Vamos a hacer primero por medio de gráficas de control. Entonces vamos por atributos y la P. Podemos hacer un diagnóstico de gráfica P, una P de Laney o la P que es la que nos pide el ejercicio. Vamos a realizar la que nos pide el ejercicio. En variables pues vamos a poner defectos, tamaño de subgrupos, tamaño del lote. En opciones de gráfica le vamos a poner las pruebas y a ver qué nos arroja. Entonces aquí podemos ver que hay, interpretando esta gráfica podemos ver que no está bajo control debido a que hay puntos consecutivos arriba del límite de la media y hay puntos consecutivos en la parte de abajo de la media, el límite inferior y el límite superior. Entonces eso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De acuerdo a lo que miramos acá, donde nos decía que los criterios para determinar cuando no era estadísticamente estable, pues aquí es la regla de la racha de 8. Entonces ahí podemos ver claramente que no es un proceso estable, pero podemos mediante el asistente
ya nos dice más a detalle por qué no. Entonces en la columna de números de efectos, el tamaño constante, en la columna de subgrupos vamos a poner el tamaño del lote, y aquí podemos estimar a partir de los datos. Miren que aquí ya nos está dando el warning Minitab, donde nos está diciendo que hay subgrupos que están fuera de control, ¿no? Entonces le vamos a dar a aceptar, y efectivamente aquí nos dice, ¿no? Nos dice que el 20% indica que no es estable, que la proporción de los elementos defectuosos pudiera ser no estable, porque 4 subgrupos o el 20% están fuera de control. Tengan en cuenta que la posibilidad de ver el 0.7% de grupos fuera de control, aunque el proceso es estable, sea estable. Entonces aquí el ingeniero debe investigar qué es lo que está fallando. Como podemos ver, pues aquí está, ¿no? Aquí nos está diciendo la tabla del informe que la estabilidad pues no pasó. Entonces es un proceso que no es estable, no está bajo control. Vamos a revisar aquí esta forma que nos da el diagnóstico de la gráfica de P. Este diagnóstico nos sirve para saber cuál de las gráficas P vamos a usar, si la P o la de P-Laney, es la que nos indica cuál es el que con estos datos cuál es la más certera, la más acercada, ¿no? La que más se adecua. Entonces aquí en variables vamos a poner defectos, tamaño, lote, entonces le damos en aceptar, y aquí mismo la gráfica nos va a decir que dice la relación de variación observada, variación esperada del 192%, límite superior de 95 para la variación de P, el proceso es constante, 163.8%, y nos indica que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Entonces consideramos que se debe usar una P-Laney, una gráfica. Entonces, ¿por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Porque es más certera de acuerdo a los datos que nos están dando. Pero como el ejercicio nos pedía una gráfica de P, pues hicimos la gráfica de P. Pero aquí, tamaño del lote, vamos en aceptar, y aquí vemos por qué es un poco más certera la gráfica P-Laney, ¿no? Porque aquí ya ahora sí ya nos está diciendo, ¿no?, que estos dos subgrupos o estos se salieron, están a más de 2 desviaciones estándares, es 1, 2, 3, está más arriba de 3. Entonces aquí ya nos da más razón suficiente para determinar que el proceso no está bajo control estadístico, ¿verdad? Entonces esa es la conclusión que tenemos sobre este ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice que considerando un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000, se construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y debemos de determinar si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Entonces vamos a abrirlo, vamos a identificar por qué criterio no está bajo control estadístico. Entonces tenemos los 20, los 10. Vamos a hacer primero un diagnóstico de la gráfica P para ver qué es lo que nos aconseja Minitab, en este caso, que hagamos, cuál gráfica hagamos. Entonces nos dice, el uso de una gráfica P no debería tener como resultado una falsa elevada el uso de una gráfica P no debería tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Entonces, por lo tanto, sí podemos hacer una gráfica P. Aquí no nos indica que hagamos la gráfica P-Laney. Entonces, vamos a utilizar la gráfica P. Entonces, nos vamos a gráficas de control, atributos, la P, defectos, tamaño del lote,
opciones de gráfica, como las pruebas, todas las pruebas que debemos hacer, le damos en aceptar y como podemos ver aquí, la gráfica sí está estable. Entonces este proceso sí está bajo control estadístico, a lo que podemos observar aquí, porque ya que no hay ningún punto rojo, no hay más de 8 puntos consecutivos arriba de la media, ni 8 puntos consecutivos abajo de la, de la media. Tampoco podemos ver que está un punto arriba de 3 desviaciones estándar, no hay fuera ni abajo de 3 desviaciones estándar. Tampoco hay 14 puntos consecutivos hacia arriba y hacia abajo, o sea, de que uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo. Tampoco podemos ver eso. El asistente es el que nos va a indicar ya con certeza si está bajo control estadístico, a lo que ya podemos concluir que sí. Aquí, como podemos ver, al poner estimar a partir de los datos ya no nos está dando el warning, significa que sí es estable la gráfica. Como podemos ver, aquí ya nos dice, ¿no? El informe del resumen dice la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control, entonces por lo tanto es estable este proceso, ¿no? No se debe investigar nada porque todo está bajo control y nos indica aquí la tarjeta del informe, donde la estabilidad la pasó, el número de subgrupos pasaron, el tamaño de subgrupo pasó y la variación esperada pasó. Por lo tanto, la conclusión es de que el proceso está bajo control para este ejercicio. Ahora vamos a continuar con lo aprendido en el campo laboral real. Yo no trabajo en una empresa, pero vamos a ver cómo lo podemos aplicar a al proyecto que yo estoy realizando, que ya llevo con anterioridad de estadística inferencial y estadística, ahorita en este caso es inferencial 2, ¿no? Entonces, control estadístico de procesos, dice la descripción es que se utilizarán los conocimientos obtenidos sobre control estadístico de procesos haciendo el uso de gráficas de control para la variación y la media, así como las gráficas de control para atributos aplicando estas últimas en el campo laboral. El objetivo del proyecto es aplicar conocimientos sobre control estadístico de procesos en un ambiente laboral real. Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio. Bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio. Donde dice que una empresa que produce televisores de LCD se enteró de que 100 de cada 10.000 televisores de 50 pulgadas podían tener problemas de funcionamiento cada año. Dice que considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación de cada televisor. A continuación se va a presentar el número de televisores defectuosos en lotes sucesivos de 1000. Dice, construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bueno, aquí vamos a ver si vamos a utilizar la gráfica P o la gráfica P-Laney, dependiendo, ¿no? Con estos datos, ya previamente los ingresé aquí en Minitab. Entonces vamos a determinar si vamos a usar la P o la P-Laney, cuál de las dos nos da un mejor, ¿no? Entonces vamos a ir a gráficas de control por atributos y el diagnóstico de la gráfica P. Entonces vamos a ver los defectos, el tamaño del lote y le damos en aceptar. Aquí nos dice que el uso de una gráfica P no debe tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Entonces vamos a utilizar la gráfica P. La P-Laney no es necesaria. Entonces utilizamos una gráfica P. Atributos P. Defectos, el tamaño del lote. En las opciones, en las pruebas que tenemos que hacer, vamos a seleccionar los criterios. Vamos a aceptar, aceptar y podemos ver que de las 10 muestras ninguna está fuera de rango, por lo tanto podemos concluir de que este está bajo control, este proceso.
Son muy pocas las selecciones que salen por defectos. Pudieran haber, no sé, algo ahí, ¿no? Algún golpecito, algún este LED que esté dañado, pero son muy pocas, ¿no? Vamos a utilizar el asistente para ver más a detalle qué nos arroja. Como podemos ver, no nos marca ningún warning. Y efectivamente, ¿no? La proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que este proceso está bajo control. Miren, aquí nos salió uno. El número de subgrupos. Usted pudiera no tener suficientes subgrupos para estimar límites de control precisos. Al menos 14 subgrupos deben incluirse en los cálculos. Bueno, vimos como hicimos de 10, por eso nos marca esto, ¿no? Debemos de ser más de 14. Pero hasta aquí termina mi proyecto. Muchas gracias.